Buenas tardes, hermanitos. Vamos a iniciar ya este taller que hemos preparado para poder estudiar, como se anunció ayer en la misa. Tal hermanita, como se anunció ayer en la misa, vamos a estar hablando acerca de la epístola a los Hebreos. Esta es una epístola muy interesante, hermanitos. Es una epístola, que quiere decir carta, a los hebreos, o sea, dirigida a judíos convertidos a la fe cristiana. Y hay que saber decirlo, porque algunos dicen, un día un lector, estaban diciendo que pasa un lector a decir, y dice, lectura de la epístola a los hebreos, dijo. Nada que ver, o sea, es epístola a los hebreos, no pistola a los hebreos. Entonces estábamos anunciando, porque esta epístola, hermanitos, es una epístola bien importante, porque prácticamente es el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Cuando se sugiere la lectura de la Biblia, a mí siempre me preguntan, hermano, ¿y por dónde empiezo? Si nunca la ha leído, empiece por Mateo. Ahora, si de veras nunca la ha leído, empiece por Juan. Lee el Evangelio de Juan y luego se va a Mateo, Marcos, Lucas, de ahí Hechos, hasta terminar el Nuevo Testamento. Y una vez lo termine, pues se va para Génesis, sin saltarse ni un versículo. Va a haber un momento que usted no va a sentir que entienda o va a sentir aburrido, especialmente cuando llegue la parte del Antiguo Testamento, el libro de Levítico, que se siente muy aburrido cuando está hablando acerca de que el sacrificio, que el cordero, que vas a ofrecerlo con tantos días, etcétera, etcétera. Entonces, hay momentitos que se vuelve bien árida la lectura, bien aburrida, pero hay que seguir leyendo, no hay que dejar de leer. Cuando se llega ya a la parte del libro de Josué, especialmente los últimos capítulos, en donde se está hablando acerca de la repartición de la tierra que iba a haber en Canaán, o cuando se llega a los primeros 9, 10 capítulos del libro de Crónicas, que fulano, hijo de Sutano, que hijo de Mengano, que hijo de... y empiezan todo el montón de hijos aquí a salir, y entonces se vuelve un momentito aburrida la lectura de la Biblia, pero siempre hay que leerla. Y eso es una cosa bien importante porque, de acuerdo a lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia, el catecismo, la lectura de la Biblia es alimento para nuestra alma. O sea que a la par de la lectura tiene que ir la oración. Acabamos de terminar una serie de temas que están en mi canal de YouTube, que se llaman Jesús es relación, no religión, en base a una frase, pero ahí explico la razón. Hay gente que cuando yo dije el título se enojaron y ni siquiera habían visto, ni siquiera había grabado el primer video. Cuando yo lo anuncié ya estaban enojados conmigo. Entonces, pero ya al final precisamente recalcamos esa parte, que la relación con Dios, uno puede tener mucha religiosidad. Los fariseos eran muy religiosos, pero no tenían una relación con Dios. Entonces nosotros podemos ser muy religiosos, muchas novenas, mucho rosario, mucha esto, mucho lo otro, pero no conocemos a Cristo. Y eso se da. Por eso San Pablo enfatiza, a fin de conocer. Yo dejé todo lo que tenía a fin de conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección. Eso es lo que dice San Pablo. Entonces, la epístola a los Hebreos, cuando uno la va leyendo, uno va entendiendo. Si usted nunca ha leído el Antiguo Testamento, y eso es lo que pasa por lo general cuando la gente comienza a leer la Biblia, pues empieza por el Nuevo Testamento. Cuando llega la epístola a los Hebreos, se frustra, se confunde, porque la epístola a los Hebreos está explicando principalmente el libro de Levítico, el que más explica, pero explica los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como se le llama. Los judíos le llaman la Torá, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, la epístola a los Hebreos está haciendo algo que se le llama una interpretación espiritual, o sea, está alegórica de los primeros 5 libros de la Biblia. El catecismo de la Iglesia nos dice que hay 2 tipos de interpretación bíblica, o 2 sentidos de interpretación. Dice el catecismo que está el sentido literal y el sentido espiritual. Algunos se equivocan y creen que solamente la Biblia la vamos a entender en el sentido espiritual, en la idea de que todo lo que dice la Biblia solamente son cuentos, son fábulas. Por ejemplo, andan muchos diciendo por ahí que Adán no existió, que no hubo paso del Mar Rojo, que el maná eran florecillas que crecían en el desierto, que Jonás no se lo tragó la ballena, que Jesús no caminó por el agua, que incluso ni siquiera multiplicó panes y peces, sino que todo eso son simbolismos para explicarnos, y empiezan a inventarse un montón de teólogos católicos,
O sea, no estoy hablando de otros teólogos católicos que dicen de que la Biblia solo son cuentos para enseñarnos. No, claramente el catecismo nos enseña, en base a lo que dice San Agustín, que el primer sentido de interpretación bíblica es el sentido literal. ¿Qué significa eso? Que si la Biblia dice que Adán existió, simplemente Adán existió, punto. Pío XII lo dijo en la encíclica Humani Generis. En la encíclica Humani Generis, el punto 30 o numeral 30 de esa encíclica, Pío XII dijo claramente que la Iglesia no acepta de ninguna manera la idea que Adán no existió, o que Adán significa multitudes, como andan algunos enseñando. Porque si eso fuera así, entonces no se pierde el sentido de la revelación, porque San Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo diciendo claramente que el pecado entró por un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. ¿Y si no existió Adán? No hay pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Vámonos a la fiesta, vámonos a vivir como nos dé la gana. ¿Qué hacemos entonces? Sacrificando la carne, si no hay pecado. Entonces, por esa razón no podemos aceptar, dice la Iglesia, dice el Papa Pío XII, ese tipo de enseñanza. Porque entonces no hay imputabilidad de pecado y tampoco podemos aceptar la idea de que pues Adán significa muchedumbre. Sí, San Pablo es bien claro en la epístola a los Romanos con respecto a Adán. Entonces, el primer sentido de interpretación bíblica es el sentido literal. Pero lo que hace Hebreos es el segundo sentido de interpretación, que es el sentido espiritual. Espiritualiza. Toma la literalidad, toma la realidad del Pentateuco y la espiritualiza. Entonces, cuando uno lee la epístola a los Hebreos y uno no ha leído el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros, la primera vez se va a sentir un poquito perdido. Pero aquí viene lo interesante. Usted leyó Hebreos y ahora se va a leer Génesis. Después que termina el Nuevo Testamento se va a leer Génesis. Cuando ya empiece a leer Génesis, llegue especialmente a Levítico, entonces se va a acordar de lo que leyó de Hebreos. Porque esto es la importancia de la lectura bíblica, que después uno se acuerda. Y no es que uno se acuerde, es el Espíritu Santo que le recuerda a uno. Porque eso fue lo que dijo Jesús. El Espíritu que yo les voy a enviar les va a recordar lo que yo les he dicho. Pero si usted nunca ha escuchado lo que Dios ha dicho, o no ha leído lo que Dios ha dicho, ¿cómo le va a recordar? Uno puede recordar lo que uno no sabe. Entonces, por eso es importante la lectura bíblica, la lectura diaria, sistemática, sin desanimarse. Entonces, la epístola a los Hebreos nos va explicando, en base al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Autor y fecha de la escritura de la epístola a los Hebreos, no se está seguro. Se data aproximadamente entre los años 60-70. Pero tuvo que haber sido escrita antes del año 70. ¿Por qué tuvo que haber sido escrita antes del año 70? Porque el autor está hablando de sacrificios, está hablando del templo, y no pudo haberla escrita después del año 70, porque en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido y hasta la fecha no ha vuelto a ser construido. Entonces él no podía escribir sobre algo que ya no existía. Entonces él está hablando en base a algo que él todavía podía ver, que todavía estaba vigente, o sea, el templo que está en Jerusalén. Así que tuvo que haber sido escrita antes del año 70, porque en el año 70 el general romano Tito, que después se volvió emperador, destruyó Jerusalén, incluyendo el templo que había construido Herodes. Lo único que quedó en pie es un pedazo de pared de los edificios externos, ni siquiera del propio edificio que era el templo, el mero santuario, sino que uno de los edificios externos es lo único que quedó de pie, porque se tenía que cumplir lo que dijo Jesús, no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero permitió que quedara esa última parte, y los judíos lo veneran y le llaman el muro de los lamentos. Pero ni siquiera ese muro era parte del templo o del santuario, todo eso quedó arrasado completamente. Entonces tuvo que haber sido escrito antes de ese tiempo. Ahora, ¿quién la escribió? No se sabe. Algunos dicen que fue Pablo. Y yo he leído libros católicos que dicen que Pablo escribió Hebreos. Pero los que han estudiado las ciencias bíblicas, especialmente los que han estudiado el idioma griego, cuando leen las cartas de Pablo y leen la epístola a los Hebreos, encuentran diferencias en el estilo.
en el lenguaje. Se lo voy a explicar cómo. Pablo hablaba de una manera muy tosca. Él era un hombre muy tosco para hablar. Si Pablo predicara en nuestra época o tuviera redes sociales en nuestra época, ya lo hubiéramos linchado digitalmente porque no soportáramos la manera como él escribía. Él hablaba fuerte, hablaba recio. Y algunos decían, los que lo criticaban decían, sí, sus cartas son duras, pero ya cuando lo tenemos enfrente, y él mismo lo dice. Ahora, la cuestión es que él hablaba muy recio, su forma de hablar, su lenguaje, incluso cuando se le hace un análisis gramatical, un análisis lingüístico a las cartas de Pablo, el texto griego, porque Pablo no escribió, ¿sabían ustedes que Pablo no escribió nada? Entonces, ¿por qué dice carta de Pablo a Timoteo? Porque él se la dictaba a uno de sus secretarios, o sea que él no la escribía, él la dictaba. O sea, la carta era de él, pero tenía un secretario que le hacía las cartas. Por ejemplo, Romanos, hoy terminé de leer en mi lectura bíblica devocional, terminé de leer Romanos, y el autor del epístola, el que estaba escribiendo, el secretario de Pablo en ese momento, se llama Tercio. Y Tercio aprovecha la carta, aprovecha para mandarle saludos a su familia que estaba en Roma. O sea, yo Tercio también que escribí la carta. O sea, ahí se menciona que Tercio fue el que escribió la carta dictada por Pablo, dirigida a los romanos. Entonces ellos lo único que hacían era ir escribiendo lo que Pablo les iba dictando. Entonces, al hacer un análisis lingüístico del griego que ocupaba Pablo, era muy tosco, era muy, ¿cómo decirle?, muy corriente, si lo queremos hablar desde esa forma de pensar, porque acuérdese que en el griego estaba dos tipos de griego en el idioma. Estaba el griego culto, el griego que ocupaban los filósofos, que ocupaban los literatos de esa época, que era un griego muy, muy elevado. Es como igual ahora en nuestro idioma, el español, ahí usted lee algunos libros que el idioma español le seca el cerebro a uno, porque un montón de palabras que uno no conoce. Pero hay otro tipo de idioma nuestro que es más folclórico, y cada uno de nosotros tiene, de acuerdo a su región, tiene sus palabras, tiene su forma de hablar. Nada menos ahorita hermana Estela me estaba diciendo algo. ¿Cómo fue, hermana Estela? Porque yo le dije, bueno, yo tenía un amigo, este amigo era de Puerto Rico, y él cuando llegábamos a un lugar decía, vamos a lo que venimos, decía él. ¿Cómo dicen en México? A lo que te truje, chencha. A lo que te truje, chencha, imagínense, o sea, y es lo mismo. O sea, es lo mismo. Yo le digo, a lo que venimos y a lo que te cruje, no chencha ahora. Pero esa es la cuestión. Ahora, para mí, como salvadoreño, yo no le hubiera entendido a ella eso, porque es bien folclórico de ella. Es bien folclórico. Son sinónimos. Pero tienen su significado que cuando nosotros entendemos, pues ya sabemos qué es lo que significa. Entonces Pablo así hablaba. Pablo hablaba, ¿cómo decirle?, de una manera bien acampesinada. O sea, bien, para que la gente entendiera. Pero cuando uno hace un estudio lingüístico y gramatical de hebreos, es otro tipo de idioma, otro tipo de griego. Y es un griego más elevado, más erudito. Ahora, no era porque Pablo fuera un vulgar o era un hombre, no, Pablo era un doctor de la ley. Pablo era un hombre elevado, un hombre de mucho conocimiento, pero él bajó el nivel de su enseñanza para que el pueblo le entendiera. Y a pesar de todo eso, había momentos que Pablo se pegaba unas elevadas más que todo cuando él habló de las revelaciones que él tuvo cuando fue llevado al tercer cielo, o sea, al paraíso. O sea, de repente se pegaba, pero él procuraba que el mensaje fuera accesible a la gente. Pero la epístola a los hebreos, su idioma, su lingüística, era bien elevada. Ahora, ¿por qué se confunden que pudo haber sido Pablo? Porque en una parte de la carta al final dice, y oren por mí para que sea devuelto pronto. Entonces da a entender prácticamente lo que Pablo decía cuando él estaba preso, y él mismo le decía a los hermanos de esas cartas que él mandó, y oren para que yo pueda ser liberado pronto y pueda estar con ustedes. Entonces creen que pudo haber sido Pablo, pero no. Quien escribió la epístola a los hebreos también estaba atravesando por ese momento de cárcel. Ahora, se cree que pudo haber sido escrita por Apolos, principalmente. Apolos era un griego que Pablo conoció, que predicaba a Cristo, pero Apolos no había conocido el bautismo de Jesús, solo el bautismo de Juan. Entonces Pablo lo discipula, lo bautiza en la forma como Jesucristo enseñó, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Y así es como Apolo se convierte en uno de los discípulos de Pablo y en uno de los predicadores que estaban en el equipo que tenía Pablo, equipo de predicadores. Ahora Apolos era un hombre, dice que era muy versado en las escrituras, o sea que él era un erudito. Y por su misma educación, su nivel de hablar, su forma de expresarse también era muy elevada. Entonces se cree que pudo haber sido Apolos. Ahora, tenemos un problema con Apolos. Apolos era griego. ¿Y la carta está dirigida a quiénes? A los hebreos. Y cuando uno lee la carta a los hebreos, uno se da cuenta de un detalle, que quien escribe la carta a los hebreos tuvo que haber sido un hebreo, porque hablaba muy bien, o sea que conocía muy bien toda la cuestión de los judíos, pero Apolos era griego. Entonces, o tenía que haber sido Apolos alguien que sí se había empapado muy bien en la religión judía, o tuvo que haber sido otro judío que tenía mucha educación también en la parte griega y que pudo haber escrito la epístola a los hebreos. Así que, ¿quién pudo escribirlo? ¿Quién sabe, hermano? Esta es una de las cosas que nosotros no nos tenemos que preocupar. Porque el mismo libro de Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros. Y una de las cosas secretas de Dios es quién escribió esa carta, porque si no, supiéramos quién fuera, pero Dios no quiso que supiéramos, así que dejémoslo ahí. No andemos inventando, ni peleándonos por algo que no vamos a saber nunca, hasta que lleguemos allá. ¿Cuál es el propósito de la carta? Fue escrita a cristianos hebreos. Acuérdese que cuando la predicación del Evangelio comienza, la predicación se enfocó primero a los judíos. Por eso es que el cristianismo al principio fue considerado una secta de los judíos. Entonces al principio el cristianismo era considerado como parte del judaísmo porque la iglesia, el cristianismo comienza entre los judíos. Se predicaba, los judíos creían, aceptaban la fe, se bautizaban y así comenzaron a formarse las primeras comunidades. Pero al leer la historia del libro de los Hechos nos damos cuenta de otra situación. La iglesia se vuelve estática. Y usted sabe que cuando algo se estanca, cuando el agua se estanca, ¿qué le pasa a esa agua? Se apesta, se pudre. Eso pasó con la iglesia en los primeros años. Se acomodaron en Jerusalén. Ya no salieron a evangelizar. Porque la iglesia no es una iglesia que tiene que estar estática. Y nosotros ahorita como iglesia católica estamos atravesando nuevamente ese problema. Nos hemos vuelto estática porque nos han dicho que la iglesia no hace proselitismo, nos han dicho a nosotros. Y nos han dado a entender que la iglesia tiene que estar sentada esperando que vengan. No hay que irlos a buscar, sino que hay que esperar que vengan. Y Jesús nunca dijo, quédense en Jerusalén esperando a que vengan. Jesús dijo, vayan. Y lo dijo con mandato. El verbo ir está en tiempo imperativo en griego, o sea que es una orden, no era una opción. Dijo Jesús claramente, vayan y hagan discípulos. Pero como la iglesia se estanca, se quedaron cómodos, solo entre ellos, el grupito, ahí felices, compartiendo la coinonía, se le llama eso, la comunión. Después de la celebración, ahí se iban al salón y se comían un pancito, una donita y un cafecito y todo bien chévere, como que se había vuelto como un club social, casi como lo que estamos viviendo en nuestra época. Pero nadie evangelizaba. Entonces, ¿qué pasó? Como vio Dios que no se iban, y el Señor les dijo, vayan, y nadie se movía, les mandó a Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo Saulo? Empieza a carrerearlos, a perseguirlos, y ahí fue donde tuvieron que irse. Y después que se habían esparcido, fueron a predicar, ya fueron a Samaria, ya fueron a otros lugares. Porque acuérdense que Jesús dijo, vayan comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado en Jerusalén. Entonces vino una persecución, se fueron. Cuando me metieron preso a Pedro, cuando Herodes mató a Santiago, entonces ahí se esparcieron. Pero se volvieron a quedar estáticos en Judea. De ahí viene Dios, les manda a Saulo de Tarso y ya salen hasta Samaria. Ya se fueron más lejos.
Y ya después que ya se habían estancado, ahí aparecen otros, aparece ya Diocleciano, aparece Decio, aparece Nerón, aparecen todos estos emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. Solo así pudieron evangelizar. Es que nos cuesta, ¿verdad, hermano? Es que nos cuesta obedecer. Si Dios no nos manda persecución, ahí nos quedamos estáticos, hermano. En esa situación es que el evangelio ahora llega a Antioquía. Ahora, al principio, como les dije, el evangelio empieza a predicársele a los adultos, a los judíos. Cuando ya se les empieza a predicar a los gentiles, gentilium, los pueblos que no eran judíos, los judíos llamaban a los que no eran judíos del gentilium, de la chusma, de los demás. Entonces ellos, porque los judíos eran bien clasistas, bien racistas en ese sentido. Entonces, cuando ya se le empieza a predicar a los que no eran judíos, o sea, a los griegos, a los romanos, ahora tenía que cambiarse incluso la estrategia de predicación. ¿Se acuerda que cuando Pablo llegó a predicar a Atenas, dice que él se quedó, su corazón estaba enardecido de ver la idolatría de los atenienses? Tenían ídolos por todos lados, tenían dioses por todos lados, y Pablo se sentía. Ahora, fíjese qué interesante lo que hizo Pablo. Pablo no se puso como se ponen algunos modernos actualmente, y ustedes, idólatras, hijos del diablo. No, Pablo no se puso a decirles eso, sino que Pablo lo que hizo fue que buscó una estrategia para hablarles. Y la estrategia que él ocupó fue porque entre todos los altares que él andaba viendo por ahí, vio uno que le sirvió como estrategia misionera. Entonces, cuando ya lo llaman al Areópago, que era donde se reunían los filósofos a dar sus charlas, entonces cuando lo oyeron a él que andaba hablando, entonces dijeron, no, vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Y cuando le dan el tiempo a Pablo, viene Pablo y empieza, miren, atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos, les dijo. Porque entre todos los dioses que ustedes adoran y todos los altares que tienen, yo vi uno que dice al Dios no conocido, al Dios desconocido. Porque los griegos, porque acuérdense que los romanos absorben la religión griega, los griegos, entre todos sus dioses, tenían un altar al Dios desconocido. ¿Qué era eso? Ellos decían, por si se nos ha escapado algún Dios. Así que aquí lo adoramos para que no se vaya a enojar con nosotros. Entonces, por si se nos ha ido algún Dios que no lo conocemos, entonces le hacían un altar al Dios desconocido y lo adoraban a ese Dios desconocido en ese altar, por si antes que se fuera a enojar ese Dios que ellos no conocían. Entonces viene Pablo y ocupa esa estrategia y dicen, yo veo que ustedes son muy religiosos porque andando por ahí me di cuenta que ustedes adoran al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes no conocen, a ese es al que yo les vengo a anunciar. Entonces se agarró de ese altar para predicarles el evangelio. Solo que dice que cuando les habló de la resurrección y les habló del juicio, ya ellos se espantaron y ya dijeron, ay, vamos a irte en otra ocasión. Pero logró tener su entrada con los gentiles, con los paganos. Y luego la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia pagana, una iglesia de gente de paganos que se convierten al cristianismo. Entonces el propósito de la carta era, aparentemente fue escrita más que todo a los cristianos hebreos, no gentiles. Porque los temas que trata la carta a los hebreos, los gentiles no los conocían. Los del pueblo, los de la gente de otras naciones, no conocían la cultura hebrea, no conocían la religión judía. Entonces por eso fue escrita a cristianos hebreos. Ahora, estos convertidos hebreos estaban en un peligro en ese momento, y el peligro que ellos tenían era que estaban siempre en un peligro constante de volver al judaísmo o darle mucha importancia a las observaciones ceremoniales. La epístola a los Gálatas, Pablo precisamente trata fuertemente ese tema, porque en Galacia se había dado un problema. Ellos se habían convertido, pero empezaron a llegar unos que no habían sido enviados por los apóstoles, llegaron a predicar, eran judíos que se habían convertido, pero más lo vemos como que eran infiltrados del judaísmo.
O sea, no eran verdaderos cristianos. Se habían infiltrado en el cristianismo, llegaban a donde habían evangelizado los apóstoles y les empezaban a decir, miren, pero es necesario para salvarse que ustedes tienen que circuncidarse. Y para salvarse es necesario que ustedes también guarden la ley. Entonces estaban imponiéndole a los paganos que se estaban convirtiendo guardar la ley. Y mismo Pablo dice, les están poniendo un yugo que ni nosotros hemos podido cumplir. Y se da el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, en donde viene ahora, se reúne el primer concilio de la iglesia en Jerusalén y se establece que a los paganos, a los gentiles, no se les iba a obligar la circuncisión, sino que solamente que ellos se abstuvieran de la fornicación, de los ídolos y de comer carne con sangre. Esa era la regla nada más. O sea que los paganos se podían convertir a Cristo sin necesidad de volverse judíos, sin necesidad de circuncidarse. Y ahí es donde se entiende que el bautismo fue suprimiéndose, o fue como decirle, suplantando el rito de la circuncisión para los judíos. Por eso dice San Pablo que así como para el judío la circuncisión era la señal del pacto, para el cristiano la señal del nuevo pacto era el bautismo. ¿A qué edad circuncidaban a los niños, los judíos? Al octavo día. Entonces la iglesia dijo, bueno, entonces así como los niños son circuncidados al octavo día, ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia? La circuncisión espiritual, o sea, el bautismo. ¿Y a qué edad entonces los empezaban a bautizar? A los 8 días. Por eso es que la iglesia bautiza niños. Ahí es donde se equivocan los hermanitos que no son católicos, que dicen de que uno tiene que bautizarse ya grande porque Jesús se bautizó grande. Jesús no fue cristiano para decir de que ese es el ejemplo. Él era judío. Juan el Bautista era judío. O sea que el bautismo que recibe Jesús no era el bautismo cristiano, era un rito ceremonial que hacían los rabinos. Él establece el bautismo cuando dice vayan a todas las naciones, a todas las gentes, perdón, la traducción correcta es gente, vayan a toda la gente, sí, bautícenlas. Y desde que uno nace es gente, desde que uno nace puede ser bautizado. Entonces, el problema que tenían los judíos que se habían convertido al cristianismo era que ellos corrían el peligro de volver otra vez al judaísmo, apartarse. Por eso San Pablo les dice, bueno, y entonces les dijo, entonces ustedes creyeron en vano. Ustedes han caído de la gracia, les dice San Pablo, porque ahora que ustedes viven en la gracia, quieren volver a estar esclavizados bajo la ley, guardando preceptos, guardando esto, guardando lo otro. Entonces el problema de estos cristianos era que corrían el peligro por parte de estos falsos apóstoles que se habían metido dentro de la iglesia de volver otra vez al judaísmo, de volver a estar otra vez bajo las ataduras de la ley. Ahora, el principal propósito doctrinal del escritor era mostrar la gloria trascendente de la era cristiana en comparación con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor? Toma el Antiguo Testamento, como les dije, y lo explica en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir testamento? Quiere decir pacto. Entonces está hablando del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, ¿cuál es el Nuevo Pacto hoy? Es el pacto que Cristo hizo a través de su sangre. Entonces aquí vamos a ver algunos puntos importantes de la epístola que enfatiza mucho el sacrificio de Cristo. Con respecto al Antiguo Testamento, hay ciertos, y quiero aprovechar para hacer esta corrección, que los que han visto y los que ven mi canal de YouTube pues han escuchado esto ya muchas veces, pero siempre es importante que se pueda recalcar. Hay gente que enseña de una manera equivocada y dice que el protestante se basa solamente en el Antiguo Testamento. No. Yo fui protestante. Nosotros estudiamos, ahora aquí viene un detalle bien interesante. En ese aspecto el protestante lleva una ventaja por la ignorancia del católico. Porque viene alguien y dice, los protestantes se basan solo en el Antiguo Testamento. No, uno se basa en la totalidad de la Biblia. Porque el protestantismo tiene bien claro que la palabra de Dios, la revelación va desde Génesis hasta Apocalipsis y todo tiene el mismo valor. Entonces estas personas indoctas vienen y dicen, es que el Antiguo Testamento ya no está válido.
Por eso la práctica del diezmo ahora en la iglesia ya no es válida. Pero aquí viene una pregunta. ¿En qué momento ya eso quedó anulado? ¿El Antiguo Testamento está anulado o ya no está, o no está anulado? No. ¿Está vigente o no está vigente? Está vigente. Está vigente. Entonces ahí es donde se equivoca esta gente. Porque el catecismo mismo de la Iglesia Católica, por eso le digo, por la ignorancia de estos católicos que no estudian y se dejan llevar por lo que otro dice, entonces es que mucha gente se está confundiendo. Porque pasan viendo videos de esta gente que no sabe nada y la gente está más confundida. Y no crea que este error solamente lo cometen laicos. Una vez yo estuve en un congreso de apologética en Houston y un sacerdote muy conocido, pero no es uno que anda por ahí, no es otro. Y este sacerdote que trabaja, él es parte de un apostolado muy grande, muy antiguo también. Él dijo en una de sus conferencias que el Antiguo Testamento ya estaba abrogado y que ahora solamente nos debemos de basar en el Nuevo Testamento. Cuando dijo eso, y el montón de gente, habían como unas 1000 personas ahí, ¿qué hago? ¿Dejo esas 1000 personas en el error o me echo encima al Padrecito? ¿Qué cree que había que hacer? Mejor al Padrecito. Mejor echarse encima al Padrecito. Me lo eché encima porque a la fecha no me habla. Pero tuve que pararme y decirles, hermanito, solo quiero hacerles 2 observaciones antes de mi charla. Una, no es cierto que los protestantes se basan solo en el Antiguo Testamento. Porque si así fuera, el protestante no le hablara de Cristo, no le hablara de la cruz, no le hablara de aceptar a Cristo, no le hablara de la expiación, no le hablara de la iglesia, no le hablara de la segunda venida de Cristo, no le hablara de la santificación ni de la justificación. Porque esos temas del Nuevo Testamento, no le hablaran nada de eso. Y segundo, el Antiguo Testamento sigue estando válido. Y les dije, y busquen su catecismo, numeral 121. Anote estos numerales para que usted los revise en su casa con el catecismo. Numeral 121 al 123. Numeral 121 dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. O sea que no podemos venir a decir el Antiguo Testamento ya no está válido. No puede venir a decir no nos basamos en el Antiguo Testamento, porque dice claramente que es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. ¿Se da cuenta? O sea que el Antiguo Testamento sigue siendo válido. Ay, pero y entonces el diezmo, que Jesús no habló del diezmo. Jesús habló del diezmo, pero como le habló a judíos, los judíos entendían, ustedes diezman esto, diezman lo otro y dejan lo más importante. Ahora, cuando San Pablo escribe a los Corintios, si mal no recuerdo, creo que ahí fue, no me recuerdo en cuál carta, pero San Pablo hoy le está escribiendo a paganos, a gentiles. Los gentiles no estaban bajo la ley judía. Entonces, ¿qué fue lo que San Pablo les dijo? Miren, cada quien dé como propuso en su corazón. Pero como judío él tenía que volver o hablar sobre el diezmo. Entonces, aquí es donde vienen algunos y se equivocan y por eso es que vienen y de una manera equivocada acusan a los pastores protestantes diciéndoles que son ratas, ladrones y un montón de cosas porque piden el diezmo. Esa es la manera como esos grupos se sostienen, porque esa es la forma como en el Antiguo Testamento se sostenía. Que la iglesia cambia esta idea con cada quien dé como propuso en su corazón. El problema es que en nuestro corazón proponemos dar a lo mucho $1. Pero cuando se arruina algo ahí andamos criticando y que nunca arreglan esta puerta y que nunca arreglan lo otro. ¿Y cómo lo van a arreglar si no hay dinero? Si solo $1 hemos propuesto en nuestro corazón. Y si viene el padre Johnny y les dice, hermanos, vamos a hacer una colecta, o como en otras parroquias católicas que yo he tenido la oportunidad de estar, hay varias comunidades católicas que los párrocos le han dicho a la gente que tienen que dar 10.
Y hay muchas parroquias que están dando diezmo. Pero usted ve esas parroquias, son muy prósperas, porque siempre hay fondos para mantener bonito el templo. Entonces cuando nosotros somos tacaños, entonces exigimos, pero no damos. Y después le echamos la culpa al padre, que no puede hacer nada. Ahí se está derrumbando la iglesia y aquí no hacen nada. Pues sí, pero ¿y cuándo vamos a dar entonces? Entonces por eso está diciendo acá que el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de lo que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. Numeral 122. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. O sea, el fin principal del Antiguo Testamento es preparar la venida de Cristo. Esto es lo que en teología se le llama la revelación progresiva de Dios. Dios se va revelando poco a poco. Se revela a través de pactos. Se le revela a Enós, se le revela a Noé, se le revela a Abraham, a Isaac, a Jacob. Luego se le revela 400 y tantos años después a Moisés. Ya la revelación que le da Moisés ya es más avanzada, porque ya con Moisés él ya revela su nombre propio, yo soy el que soy. Le revela la ley, le dice cómo eran los principios, cómo eran los ritos, lo que tenían que hacer. Pero todo esto era la preparación para la venida de un cordero. Porque el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levítico, habla de corderos. Un cordero de tanto tiempo, un cordero aquí, un cordero allá, el día de la expiación se iba a ofrecer un cordero, se habla mucho del cordero. Pero todo eso era ya una prefiguración del verdadero cordero que iba a venir. O sea que estaba preparando el camino para que se manifestara el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, de una vez y para siempre. Y como se ofreció, a partir de ese momento que Él se ofrece, ya no había necesidad de más sacrificios, porque ya se ofreció. Ya no hay necesidad de cordero, ya no hay necesidad de sacrificios, porque ya Él se ofreció como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Entonces, como ya no hay necesidad de corderos, ¿qué hizo Dios? 30 años después de la fundación de la iglesia, 30, 40 años después, o sea, una generación después, se acabó el templo. Pero sé que no existe el templo en Jerusalén y no se ha vuelto a edificar, porque no hay necesidad de corderos, porque ya Cristo se ofreció como el Cordero de Dios. Entonces el Antiguo Testamento va preparando ese camino, va preparando ese terreno. Numeral 122, estamos leyendo. El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. ¿Qué significa estos elementos imperfectos y pasajeros? El mismo epístola de los Hebreos lo vamos a leer. Dice que esos sacrificios no eran perfectos, porque no podían purificar de una vez. Era necesario un sacrificio que pudiera purificar de una sola vez. Entonces eran elementos imperfectos, elementos pasajeros. Todo era sombra y figura de lo que vendría. Entonces vuelvo a leer. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Pedagogía, la enseñanza. De toda la enseñanza que Dios iba a dar con respecto a la salvación. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración, como el libro de los Salmos, y esconden el misterio de nuestra salvación, como por ejemplo cuando usted lee el libro de Isaías, especialmente del capítulo 53 en adelante, donde Isaías describe los sufrimientos del Mesías. Entonces, por eso el Antiguo Testamento, aunque contiene elementos imperfectos, es el testimonio de la pedagogía. San Pablo le habla y dice que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, era nuestro pedagogo, dice San Pablo. Nuestro ayo, que era un ayo, se escribe con A-Y-O, o pedagogo, era un esclavo. Los ricos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, los ricos tenían un esclavo que era el pedagogo. ¿Qué significa eso? Que era un maestro, pero era esclavo. O sea, los esclavos no solamente eran gente que servía para andar cargando y bultos, no. Muchos tenían esclavos que tenían mucha preparación. Acuérdese de Nabucodonosor.
Él tenía muchos esclavos, como por ejemplo Daniel y sus amigos, sus compañeros, que ellos eran letrados. Es más, cuando Nabucodonosor pidió a los que habían llegado de los deportados de Judea, él pidió que llegaran jóvenes de buen parecer y que fueran instruidos en las letras y en la ciencia de los caldeos. Y así fue como fue escogido Daniel, Sadrach, Misach y Abednego. Y ellos fueron instruidos, o sea que ellos eran esclavos, pero esclavos con un nivel de educación muy elevado. Entonces estos ricos tenían a estos pedagogos que eran esclavos, pero que tenían un nivel de educación. Entonces, ¿qué hacía este pedagogo, este ayo? Preparaba al niño, al hijo del rico, al heredero. Lo preparaba, le enseñaba las primeras letras, le enseñaba lo primero, era como una especie de kindergarten. Preparar al niño en los primeros 5 o 6 años de vida, para luego, ya cuando ya tenía esa edad, 5 o 6 años, el pedagogo mismo se encargaba de llevarlo a la escuela para que continuara su formación. O sea que el pedagogo era el que preparaba a este niño para entrar a la escuela. Entonces viene San Pablo y dice que el antiguo pacto, la ley, el Antiguo Testamento era nuestro pedagogo, dijo San Pablo, el que nos trajo a nosotros cuando éramos niños en la fe y nos fue encaminando hasta llegar al Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Hasta llevar a Cristo. Entonces el Antiguo Testamento fue nuestro pedagogo, el que preparó el camino para Cristo. Por eso es que Juan el Bautista es un traslape entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, porque en él termina todo el ministerio profético del Antiguo Testamento y él es el que presenta al Nuevo Testamento, cuando presenta a Cristo. Entonces Juan el Bautista está en medio de los dos testamentos. Entonces prácticamente Juan el Bautista fue como el culmen del pedagogo, del ayo, del que nos llevó hacia el Maestro. Numeral 123 del Catecismo. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Aquí es donde se equivocan aquellas personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no está válido, porque sigue diciendo el mismo numeral 123. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esa era una herejía de los primeros siglos llamada marcionismo. Entonces aquí yo tuve un problema con el padrecito aquel. El padrecito estaba diciendo que el Antiguo Testamento ya no es válido, ya no sirve. Pero el catecismo me está diciendo lo contrario. El catecismo me está diciendo al contrario, me está diciendo que el que enseña eso es un hereje. Yo tenía que tomar la decisión. O dejo a la gente engañada haciéndole creer, porque aquí tenemos otro gran problema, hermanitos. Hay mucha gente que, la mayoría de católicos no conocen la doctrina. Hay que hablar lo que es, no conocen, nunca han leído el catecismo, no leen ni la Biblia, aprenden teología viendo la Rosa de Guadalupe, pero de ahí no aprenden teología por ningún otro lado. Entonces, el problema es que de repente aparece un sacerdote, y por el hecho de ser sacerdote, muchos creen que es infalible, y que lo que él dice es así, y es autoridad, y lo que él dice es correcto, pero muchos no andan caminando correctamente. Entonces un sacerdote viene a decirle a la gente, el Antiguo Testamento no es válido, cuando el catecismo dice otra cosa. ¿A quién tengo que ponerle atención y creerle yo? ¿A la doctrina o a lo que enseña el Padre? A la doctrina. Ese es el punto. A la doctrina, porque hermano Salvador por ejemplo... Acérquese aquí, hermano, ya que habló, porque si no, no va a salir en la grabación. Y esto lo estamos grabando para el canal. Ajá. Yo admiro tanto esto de toda la doctrina de la iglesia, porque si algunas personas se equivocan en decir también de que el Antiguo Testamento haya pasado, como muchas personas lo dicen, que es un pasado, que ya como usted acaba de declarar eso, pero yo me baso mucho también, por ejemplo, en la misa. Por ejemplo, en la misa dominical, que se lea el Antiguo Testamento, las cartas,
y el Nuevo Testamento. Entonces yo lo que tanto he conocido un poco acerca de esto, de que todo que es palabra de Dios, que ha sido pues inspirado por el Espíritu Santo, que es la palabra completa, la Biblia completa, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es lo que yo a veces digo, que muchas personas también, yo he platicado con ellos, que ellos quieren leer solamente del Nuevo Testamento en adelante, y que el Antiguo Testamento lo dejan porque ya no es de nosotros. Ellos dicen que eso ha pasado, y que pues yo lo veo así como usted dice, figura de lo que iba a venir, lo de que es de Cristo ahora. Así es. Okay. Gracias. Gracias, hermano. Sí, no, definitivamente es un error. Y acuérdese que lo que estamos hablando acá es que tenemos que poner atención a lo que enseña la doctrina. Y si el catecismo me está diciendo, numeral 123, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto que el Nuevo lo habría hecho caduco. No podemos aceptar esas ideas. Por eso que tenemos que basarnos a lo que nos enseña la doctrina. Amén. Amén. Vamos a hacer la pausa ahorita. Dijimos que vamos a tener un segmento de 45 minutos, ya lo terminamos. Y después del receso continuamos con otro segmento igual. Así que vamos a tener una pausa ahorita. Y no siento olor a café, ¿verdad que no traje? Como siempre, hay que jalar. Bueno, seguimos en unos minutos, hermanos.